Bienvenidos y gracias por seguir participando. Pido grabación, por favor, ya está, sí. Les damos la más cordial bienvenida. Permítame presentar, soy entrevistador y me va a acompañar para entrevistar la consejera electoral Patricia Lozano Sanabria y la maestra titular de la unidad de transparencia, Lilibet Álvarez Rodríguez. Nuestras preguntas van a ser relacionadas con el tema de competencias profesionales. Tenemos alrededor de 20 minutos en conjunto para poder concluir con esta entrevista. Por lo tanto, les ruego de la manera más atenta, sean concretos en sus respuestas. Iniciaré con la pregunta siguiente y posteriormente diré el orden de participación. Digan ustedes, por favor, con relación a experiencias o situaciones anteriores, ¿qué han hecho cuando ustedes detectan u observan falta de integridad o falta de valores éticos por parte de un miembro de su equipo de trabajo? Pediré a Angélica su participación. Gracias. Hola, muy buenos días, licenciado. Pues mire, yo en el ejercicio del trabajo en el instituto y en algunas otras áreas en las que me he desempeñado, lo primero que se ha hecho es hablar directamente con el compañero de trabajo para hacerle saber, en primera, cuál es su función, cuál es su misión y el objetivo que debemos cumplir, porque finalmente es un trabajo en equipo que debe dar resultados. Entonces, lo primero que se hace es hablar con él, conminarlo a que se conduzca con rectitud, a que se conduzca con apego a los principios que el propio instituto siempre ha establecido y que siempre hemos tenido el deber de seguir. Así es. Angélica, aparte de cumplir con los principios rectores electorales, dígame qué valores éticos debe tener la persona. Bueno, en primera, la integridad. La integridad que va acompañada de la honestidad, la veracidad para desempeñar un empleo, cualquiera que sea. La honestidad, la veracidad, la transparencia, sobre todo en el desempeño de las funciones, ya que, bueno, nosotros en calidad de servidores públicos estamos siendo objeto en todo momento de la revisión, de la observación, y por supuesto que además de ello, pues es nuestro deber personal ser transparente en todos nuestros actos. Muchas gracias, Angélica. Ahora pido de favor a Roberto. Sí, es cierto, el primer paso en una situación de este tipo es el acercamiento y platicar, sobre todo que los valores están sustentados en la familia, en la casa, y uno de los valores importantes es el respeto entre hombres y mujeres. Hay veces se llega a dar situaciones de confrontación, pero por naturaleza las mujeres y los hombres no somos igual. No tenemos que enfrentar en algún momento la confrontación y siempre tener el respeto y el distanciamiento bien marcado entre hombres y mujeres. Otro de los valores es la responsabilidad, la puntualidad sobre todo, pero reitero que siempre es importante tener los valores que nos inculcaron nuestros padres y sobre todo tener un comportamiento y también el compromiso con el instituto donde uno trabaja. Es cuanto, entrevistador. Muchas gracias, Roberto. Ahora pediría por favor a Saúl. Adelante, Saúl. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, mire, cuando nosotros tenemos algún problema en la institución, en este caso nosotros trabajamos en seguridad pública, siempre que tenemos algún problema entre los compañeros, siempre seguimos un código, ¿no? Un reglamento. Entre ese reglamento es primero hacerle una amonestación a este señor o dama, lo que haya sido por el problema. Si persisten, sería una amonestación privada. Y si aún persiste a pesar de ello, lo que hacemos es, por ejemplo, mandar a la Comisión de Honor y Justicia y ellos serán los encargados. Si realmente la falta no es muy grave, solamente se habla entre los compañeros, solamente entre ellos. Porque, por ejemplo, en México, el 90% de los problemas son por falta de comunicación. Eso es lo que realmente la mayoría de los problemas en México son por comunicación. Nos hemos dado mucho cuenta
que cuando acudimos a apoyos o realizamos servicio social con la población, acudimos a su llamado, muchas veces las alteraciones al orden, los conflictos son meramente por eso, problemas de comunicación. Ahora yo creo que los principios que más importantes, aparte, como usted decía, el de legalidad, sería el de objetividad, no perder esa parte. Además de que, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, la honestidad y la integridad, como usted bien lo decía, licenciado. Sería mi participación. Muchas gracias, Saúl. Sería mi turno de ronda de preguntas. Ahora le pediría de favor a la consejera electoral, Pati, si es tan amable. Muchas gracias, contador. Y también le pediría a OTAPE si pueden contactar. Ya recuperamos a Angélica. Bienvenida, Angélica, bienvenidos Roberto y Saúl, gracias por su participación y por su interés. Yo también les haré una pregunta que sería la misma para los tres, les pediría que me la contesten en el siguiente orden, sería primero Saúl, después Roberto y después Angélica. La pregunta es si me pueden describir de su experiencia profesional, en una donde ustedes hayan trabajado en equipo, ¿cuál fue su participación específicamente o su aportación a ese equipo? Y si el proyecto en el que trabajaron tuvo como algún beneficio para alguna colectividad o algún grupo de la sociedad en específico. Será primero contigo, Saúl, por favor, te escuchamos. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Mire, por parte de Seguridad Pública realizamos algunas actividades de prevención del delito. Tenemos incluso una área encargada totalmente de eso. Entonces, lo que hacemos en muchas ocasiones es con un equipo, tenemos un criminólogo, tenemos una psicóloga y tenemos también ahorita un licenciado en seguridad ciudadana. Entonces, lo que hacemos es acudimos a las comunidades y damos algunas pláticas, algunos talleres, donde les explicamos, por ejemplo, lo que es la prevención del delito o, por ejemplo, lo que es la cohesión social, que muchas veces es lo que falta en las comunidades. Vamos, hacemos un diagnóstico. Lo que se trata más o menos en el diagnóstico y que estuvimos haciendo en varias comunidades era acudir con, le llamamos personajes representativos de la sociedad, que muchas veces no tiene que a lo mejor ser del delegado, sino solamente muchas veces es una persona que es importante para esa comunidad, ese pueblo. Incluso ahí se hicieron actividades para tratar de recuperar espacios públicos, por ejemplo, canchas de fútbol, de básquetbol, donde eran parques. Lo que muchas veces pasa es de que el gobierno trata de recuperar esos espacios, pero no se incluye a las personas. Si tú al momento de que las incluyes, creas una serie de oportunidades que ellos mismos van a recuperar esos espacios, ellos se van a hacer responsables. Eso pasa muchas veces. Tú les das el espacio ya que no les costó, totalmente pintado, recuperado, y muchas veces otra vez la delincuencia vuelve a regresar, en este caso de seguridad pública. Vuelven a regresar, incluso hay más venta, por ejemplo, de drogas, alteraciones al orden, venta de alcohol, pero si las mismas personas se apropian de ese lugar, es el caso de éxito que muchas veces hemos tenido en comunidades. Y un segundo que le podría decir, ya en cuestión un poco más administrativa, es cuando mandamos al personal a centro de control y confianza. Es una serie de requisitos que hay que reunir, son expedientes muy grandes. Entonces, con el mismo equipo de trabajo, dividimos las funciones. E incluso, por ejemplo, tenemos que entregar en una semana, fue lo que nos pasó ahorita por el tema de la pandemia, tuvimos que entregar 35 expedientes en 2 días. Nos costó muchísimo, pero ahora sí que por división de funciones y trabajo en equipo fue como logramos esos resultados, licenciada. Está apagado su micrófono, consejera. Perdón, sí, gracias. Perdón, Saúl. ¿Qué habilidades valoras tú en el trabajo en equipo? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Qué habilidades valoras tú en el trabajo en equipo? La comunicación. La comunicación creo que es muy importante porque muchas veces si no la hay, no se dan correctamente las órdenes y a veces se realizan otras actividades que no se deben realizar. La colaboración, porque muchas veces entre los mismos compañeros es lo que luego platicamos. O sea, tú puedes ser importante en una cosa, tú puedes tener esta otra competencia, esta otra habilidad y no todo, una sola persona no es totalmente perfecta. Entonces, entre cada uno puede aportar para sacar ese proyecto o ese trabajo. Muchas gracias, Saúl. Te escuchamos, Roberto. Buenos días y bienvenido. Buenos días, consejera. Gracias. Mire, yo desde hace algunos años soy integrante de una danza regional típica en mi municipio, que es Capuluac. De alguna manera, esta danza ha ido creciendo, ha ido evolucionando y a través de esta danza, de alguna manera, nos hemos ido integrando varias comunidades en nuestro municipio. Sin embargo, esto nos ha llevado a
a participar en eventos tanto nacionales como internacionales. Estuvimos en algún momento en un concurso a nivel nacional con la danza de los arrieros. Mi familia también ha sido mayordomos de esta danza. Hemos ido mejorando y es una actividad que se realiza en las fechas del carnaval en Capulhuac. Y de alguna manera nos ha dado imagen, les digo, a nivel nacional e internacional, pero no simplemente esto, consejera, sino que aunado a esto me he integrado a las peregrinaciones que realizan en nuestro municipio. Eso nos da identidad, nos da historia, nos da tradiciones de alguna manera, y eso nos ha conjuntado. Hemos hecho amigos, nos hemos integrado tanto al santuario del Señor de Chalma, a la Virgen de Guadalupe y algunos otros municipios. De alguna manera, a San Juan de los Lagos también. Por un lado, también se han integrado, he participado en actividades deportivas, he practicado fútbol y recientemente hemos organizado un grupo de jóvenes y unos no tan jóvenes, pero con la finalidad de hacer un club de frontenis en la unidad deportiva de nuestro municipio. Yo me considero una persona participativa en mi municipio. Tengo, digo, a lo mejor la fortuna de hacer amigos, y eso en algún momento es una labor social a nuestro municipio y con nuestra gente. ¿Es cuánto, consejera? Gracias, Roberto. Y igual la siguiente pregunta, ¿qué habilidades tú valoras del trabajo en equipo? Sobre todo la lealtad. La lealtad es una lealtad con la persona y con el propio trabajo y con la institución o con la organización que se trabaje. Cuando se tiene lealtad y se quiere, ni siquiera se hace pesado el trabajo, consejera. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Roberto. Angélica, buenos días y bienvenida. Te escuchamos, por favor. Gracias, consejera. Buenos días. Tuve por aquí unos problemitas de conexión, pero parece que ya estoy lista. Consejera, mire, en cuanto a la pregunta, en el municipio en el que yo vivo y del que soy nacida y residente, hacía falta la constitución de la Policía de Género, así que su servidora promoví y participé en la constitución de la Policía de Género. Esto a raíz de los altos índices de violencia en contra de las mujeres, llámese padres, pareja, esposo, incluso en la calle, la violencia física, económica, sexual inclusive. Entonces, bueno, pues bajo esta circunstancia hacía falta una institución encargada de que pudiera dar atención primaria y oportuna ante situaciones como esta. De ahí que, bueno, repito, promoví y participé en la integración de la Policía de Género, lo que, bueno, al día de hoy, pues, me deja satisfacción. Satisfacción del deber cumplido, ¿por qué? Porque se está dando atención de manera inmediata a una necesidad de urgencia, a una necesidad de violencia que ha venido incrementando con esta situación de encierro que ha generado esta terrible pandemia. Así es. Gracias, Angélica. Y la siguiente pregunta, ¿qué habilidades valoras tú del trabajo en equipo? Muchas, consejera, pero me iría con 3 ejes. La primera, el compromiso. El compromiso de las personas de hacer lo que a cada uno le corresponde y más allá de eso. Compromiso para con la institución, compromiso para con el trabajo, compromiso para con el deber cumplido. La segunda que yo valoro es la honestidad. Dirigirse con verdad respecto de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y evitar crear falsa esperanza a la ciudadanía o a cualquier persona. Y la tercera, la comunicación efectiva, para efecto de que quien emite una orden, una instrucción o un comunicado esté seguro de que quien lo recibe lo entendió tal como debía de ser. Así es, consejera. Muchas gracias, Angélica. De mi parte sería cuánto, contador. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora le pediría el turno a la maestra Lilibet en hacer la pregunta. Gracias. Muchas gracias, contador. Yo iniciaría con Roberto, posteriormente con Angélica y concluiríamos con Saúl. Roberto, por favor, coméntanos una situación laboral en donde te haya resultado difícil ser imparcial y cómo lo resolviste. Una de las cualidades es la objetividad. Uno tiene que ver las cosas con amplitud y con ojos para todos.
En ningún momento me ha sucedido concretamente. Siempre he buscado la igualdad de las situaciones y en el tiempo que he realizado tanto para el instituto como para otras dependencias, tanto del gobierno como del sector privado, en ningún momento me ha sucedido una situación de este tipo, licenciada. ¿Es cuánto? Ok, oye, y ahora, coméntanos por favor si alguna vez has estado en desacuerdo con algún tipo de normatividad, ¿cuál fue tu reacción? Hay veces, una de las características, y como lo comentaba, sobre todo la responsabilidad, hay normas, en el momento de que uno ingresa a una institución, a una organización, a una empresa, tiene uno que acatar las normas que ya están establecidas, marcado estatutos, leyes y acuerdos que en algún momento uno tiene la obligación de acatarlas. A lo mejor la idea o el criterio en algún momento es personal, pero sobre todo tiene uno que tener sobre todo la responsabilidad de cumplir las normas que ya están establecidas para el mejor desempeño del trabajo y para que al final de la historia se cumpla con el objetivo real que se tiene tanto de alguna empresa como del sector público. ¿Es cuánto, licenciada? Muchas gracias. Adelante, Angélica, por favor. Sí, gracias, licenciada. Pues mire, la verdad es que creo que en todos los momentos de nuestra vida nos enfrentamos ante decisiones o ante circunstancias muy similares a las que nos comenta. Yo recuerdo que en el proceso inmediato anterior, al presentar su solicitud del aspirante a candidato independiente, le faltaban algunos requisitos por cumplir. Al concedérsele el término de las 48 horas que en su momento la convocatoria establecía para subsanar esas omisiones y cumplir con ellas, se le notifica al aspirante que tiene 48 horas para subsanar. Sin embargo, subsana un día después de las 48 horas. Bajo esta circunstancia, bueno, pues se hace al momento de acordar concederle o no el registro, pues en la sesión se decide no concederle en virtud de no haber subsanado sus omisiones en el tiempo concedido por la convocatoria, lo cual fue pues un tanto, aquí ya intervino otro principio, el de legalidad. Finalmente la convocatoria establecía 48 horas para subsanar omisiones. Sin embargo, bueno, pues el Código Electoral y la ley en general establece un término de 3 días para poder subsanar omisiones. Bueno, en su momento el aspirante interpuso su medio de impugnación y en su momento se le concedió la candidatura independiente. Sin embargo, bueno, pues finalmente ahí, repito, intervinieron dos principios muy, muy importantes. En general más, pero el de legalidad, por supuesto, y el de imparcialidad, porque al final del día la convocatoria estableció un término, pero la legalidad, la propia ley establecía otro término, ¿no? Así es, licenciada. ¿Cómo actué en ese momento? Bueno, pues yo estoy apegada a la legalidad y fue entonces la autoridad superior a mí quien resolvió, en definitiva, la acción que debíamos seguir. ¿Y alguna vez estuviste en desacuerdo con alguna normatividad? ¿Qué hiciste al respecto? No, en ningún momento, licenciada, en mi vida personal y por supuesto en mis actos jurídicos y en mi vida profesional siempre he estado apegada a la legalidad. Digo, mi profesión es la abogacía y posteriormente los másteres también en Derecho. Y bueno, pues finalmente el derecho se cumple, no se cuestiona. Muchas gracias, Angélica. Adelante, Saúl, por favor. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Mire, le voy a contar un ejemplo que tuve una vez de un tipo de imparcialidad. Hace aprox 3 meses nos solicitaron apoyo en un domicilio. Como trabajamos en seguridad pública, esta persona nos dijo que su casera o la que le ayuda con el quehacer le había robado una joyita de oro. Entonces, lo que traté yo de hacer, pues, digamos, como para también investigar el delito, llamé a mandar primero por separado a cada una de estas personas, tanto la que reclamaba como la que según había robado el objeto.
Platicando ya con ellas, pues más o menos hice unas deducciones. Le aplicamos unas pruebas psicológicas como la persona bajo la lluvia, como una redacción ortográfica para ver también su personalidad. Y pues en alguna prueba detectamos que sí, las manos las escondía mucho. Entonces tenía como esa tendencia a esconder algunas cosas. Después ya platicando bien con ella, me platicó que sí, que ella lo había tomado. Pero yo le pregunté, pues, ¿cuál era la razón, no? No era solamente culparla o verla ser desde la perspectiva de la dueña de la casa, sino también tomar la otra perspectiva. Platicando con ella me dijo que tenía pues, unas necesidades y yo le platiqué, mira, bueno, tal vez tienes esas necesidades, ok, está bien, pero ¿por qué no a la casera no platicaste con ella de que pues, a lo mejor te pudiera hacer un adelanto, te pudiera aumentar un poco el sueldo para que tú pudieras pagar esa deuda o ese compromiso que tú tienes? Porque me hablaba que ella tenía una niña chiquita. Entonces, pues sí te pega la parte emocional esta parte, pero de todos modos, como decíamos hace rato, o sea, hay que ser objetivos. Nosotros desde Seguridad Pública o parte del nuevo sistema de justicia es darle prioridad a los medios alternativos de solución de problemas. Entonces lo que hicimos con ella, fuimos con la oficialía conciliadora para plantear esa parte y tratar de llegar a un arreglo que favoreciera a los dos y si llegar hasta la parte penal, porque finalmente hay que tratar de evitar eso cuando se puede. Al final el arreglo que se llegó fue de que la dueña de la casa o la casera aceptó, no quiso proceder penalmente y platicando con la otra pagó con trabajo aquello que había robado. De alguna manera la joya ya la había vendido, pero la pudimos recuperar y ella con trabajo fue que pagó y siguió trabajando ahí y pudimos, yo siendo imparciales, pudimos resolver ese problema. Ahora, la siguiente me preguntaba de en qué casos se ha observado ilegalidad. No he estado... no, ¿en qué casos que alguna normatividad o ley no hayas estado tú de acuerdo con esa norma, con el contenido de esa norma que hiciste al respecto? Por ejemplo, cuando era estudiante, lo que observábamos en la carrera es que muchas veces la parte de la ley no es justamente aquello justo, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, en el caso de Florence Cassés, aquí el caso de la secuestradora muy sonada con Calderón, que se le había comprobado completamente que había cometido muchos delitos, pero al final, por una cuestión de derechos humanos, que estoy totalmente de acuerdo, si se le violaron sus derechos, si hubo otras cosas, está bien, pero para la parte social se ve esa parte de que no fue completamente objetiva esa situación o no se castigó aquello que se tenía que hacer, aún a pesar de que se habían cometido muchos delitos. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. De mi parte sería todo, contador. Gracias. Gracias, maestra Lilibet. Pues informo a Saúl, Roberto, Angélica, que se han concluido la ronda de preguntas. Les agradecemos su participación. Hemos cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y les pido de favor estén atentos con los resultados que se publicarán próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito en la Gracias, Saúl, ¿será consejera. posible que te puedas quedar un minutito más, por favor?